Alcanzar la cima, desafiar a los titanes del boxeo y sostener una racha invicta, representa un enorme logro que eleva a los boxeadores ordinarios al estatus de leyendas. No obstante, incluso en este nivel icónico, no se garantiza la invulnerabilidad, como lo evidenciaron ciertos mexicanos al derrotar a luchadores legendarios que se consideraban invencibles. Hola a todos en Boxeo Élite. En esta oportunidad, les traemos un repaso de las impresionantes peleas, donde destacados boxeadores mexicanos consiguieron vencer a oponentes considerados invictos como si fuera pan comido. Tómate un momento para relajarte y disfrutar del vídeo. A Naseem Hamed, conocido como El Príncipe, se le identificaba como un británico con raíces árabes que destacaba por convertir sus combates en auténticos espectáculos. Acumulaba una impresionante racha de 36 victorias, de las cuales 31 fueron por nocaut, demostrando un estilo realmente letal. No obstante, su mayor error surgió al enfrentarse a Marco Antonio Barrera, cuando cruzó un límite al insinuar que el poder del mexicano le infundía temor. En el año 2001 se llevó a cabo el combate, y desde el inicio, Marco Antonio se destacó con una estrategia que alternaba entre un estilo agresivo y un contragolpe, lo que le permitió dominar el ritmo del enfrentamiento. Como una fiera acorralada, el británico llegó al extremo de sujetar del cuello a su oponente, intentando derribarlo al suelo, mostrando signos de desesperación ya desde la segunda ronda. Briefly dazed him early in the round, later came on. A pesar de todos los intentos, Haseem no logró tomar ventaja. Probó de todo. Cambió constantemente su postura de ortodoxa a zurda, buscó el contraataque, reforzó su defensa e incluso intentó acumular puntos mediante golpes precisos. Sin embargo, nada surtió efecto. Marco Antonio Barrera lo tuvo dominado como un saco de boxeo. Cuando el 12º asalto llegaba a su fin, el mexicano, descaradamente, tomó a Naseem entre sus brazos y lo estrelló contra las cuerdas, consciente de que perdería puntos pero buscando venganza. Aún así, esto no impidió que Barrera se alzara con la victoria sobre aquel que había insultado tanto a él como a toda su cultura. I think you like him much yourself, Jim. I like him fine. I think I have no problem with that. You said some things I don't think you like the guy. You should be careful. Isaac Dogboe, conocido como la Tormenta Real, se alzó como un huracán desde las divisiones más bajas hasta alcanzar el título de campeón de peso supergallo. Con una racha impecable de 20 victorias, el ganés se sentía invencible hasta que se enfrentó a Emmanuel Navarrete. En su combate de 2018, Navarrete desplegó una estrategia astuta, capitalizando la extensión de sus brazos para mantener a Dogboe a distancia, y surtió efecto. Cada vez que Dogboe intentaba aproximarse, recibía un preciso jab en el rostro o en el pecho que lo dejaba completamente desconcertado. En el tercer round, Dogboe intentó ejercer presión con su juego de contraataque, pero Navarrete tenía su defensa perfeccionada contra ese estilo. En el sexto asalto, Navarrete logró abrir un corte sobre el ojo, dejando en evidencia que tenía a su oponente bajo su control. Fue en el noveno round cuando Dogboe parecía recuperarse ante el cansancio de su rival. Sin embargo, una caída al suelo arruinó esa posibilidad. Al final de ese asalto, la esquina de Dogboe tuvo que arrojar la toalla, ya que su puño se había lesionado en la quinta ronda. El mexicano demostró superioridad en todos los aspectos, y aunque muchos creyeron que la primera victoria fue cuestión de suerte, en la revancha entre Isaac Dogboe y Emmanuel Navarrete,
El desenlace fue como la crónica de un destino predecible. Emmanuel terminó sorprendentemente destruyendo a su oponente. Wilfredo Gómez, 3 veces campeón de ligas y uno de los destacados boxeadores de Puerto Rico, vivía uno de sus momentos más brillantes cuando se enfrentó a Salvador Sánchez, un prodigio juvenil del boxeo. El desenlace del combate parecía evidente. Desde el inicio, Gómez intentó dominar con golpes de gran fuerza, pero cuando parecía tener ventaja, Salvador lo sorprendió con un poderoso uppercut que lo derribó de inmediato. La situación enfureció al púgil boricua, transformando el resto del enfrentamiento en una verdadera batalla de resistencia, con poderosos ataques lanzados en todas direcciones. La octava ronda se convirtió en un verdadero campo de batalla. Como un tanque de guerra, Wilfredo ejecutó complicadas combinaciones de golpes, llevando a Salvador a retroceder. Sin embargo, justo cuando parecía que la pelea estaba decidida, Salvador Sánchez respondió con un devastador contraataque que derribó nuevamente a su oponente. Wilfredo quedó aturdido y el árbitro tuvo que declarar una victoria por nocaut, poniendo fin a la racha impecable de 33 victorias de Wilfredo. La rivalidad entre Edwin Rosario y José Luis Ramírez es sin duda una de las más destacadas en la historia del boxeo. Su primer enfrentamiento ocurrió en 1983, donde Rosario salió victorioso, aunque con graves heridas. Se programó una segunda pelea para el año siguiente en Puerto Rico, la tierra natal de Rosario. A pesar de la racha de 24 victorias de Edwin Rosario, José Luis ya había participado en más de 80 peleas y no estaba dispuesto a repetir los errores del pasado. Sin embargo, el combate no inició de la mejor manera para él, ya que en los 2 primeros asaltos, el mexicano cayó a la lona debido a los potentes golpes lanzados por Rosario. Todo parecía perdido, por lo que Ramírez buscó ejercer presión en las rondas siguientes para intentar recuperarse. En un enfrentamiento de resistencia, Ramírez logró dominar con un ritmo de pelea intenso y golpes veloces, casi imperceptibles. En el cuarto asalto ejecutó una combinación letal de jabs seguida de un uppercut en la quijada que dejó a su oponente tambaleándose. La respuesta de Edwin Rosario fue dar la espalda y regresar a su esquina. El héroe de Puerto Rico se había rendido, siendo declarado perdedor por nocaut técnico. Por favor, quédate un momento más. Hay más emocionantes enfrentamientos protagonizados por poderosos boxeadores mexicanos que queremos compartir contigo en Boxeo Élite. Te invitamos sinceramente a suscribirte y compartir nuestros vídeos en tus redes sociales, ya que esto nos permite expandir nuestro proyecto y alcanzar a más personas que puedan valorar la grandeza del mundo del boxeo. En los años 90, Kevin Kelly era considerado invencible, ostentando el título universal de peso pluma y superpeso pluma, habiendo ganado todos y cada uno de sus 41 combates. Cuando Alejandro González se enfrentó a él en 1995, el desenlace parecía claro. Desde el principio, Kelly logró derribarlo y lanzó una ráfaga de golpes con su increíble velocidad.
Left, followed by a left. Neither fighter going anywhere. Kelly comes back with an excellent... A pesar de ello, González exhibió una resistencia notable, ejecutando contragolpes precisos en momentos clave, con jabs potentes que comenzaron a afectar a Kelly. Esto ocasionó que mostrara signos de fatiga nunca antes vistos, y en el octavo asalto, el estadounidense fue derribado. Incapaz de recuperarse, Kelly fue declarado perdedor por decisión del juez en ese mismo asalto. Meldrick Taylor, un prodigio del boxeo estadounidense, destacó por su estilo letal, lo que llevó a muchos a llamarlo el heredero de Sugar Ray Robinson. Las expectativas eran altas para su combate contra el consolidado Julio César Chávez, pero nadie anticipaba que este enfrentamiento sería catalogado como la pelea de la década y la pelea más polémica de la historia. En su primer encuentro en 1990, se evidenció la ventaja que marcaba la diferencia de edades. Meldrick Taylor tenía la capacidad de moverse libremente por el ring y lanzar poderosos golpes, mientras que Chávez apenas podía hacer algo al respecto. Por cada ataque exitoso del mexicano, su oponente lograba conectar un doble contragolpe. Hasta el octavo asalto, Taylor había lanzado 269 golpes, mientras que Chávez apenas había podido dar 137. A partir de este punto, el boxeador mexicano logró recuperarse y desató una serie de golpes que afectaron la visión de Taylor. Su rostro estaba hinchado y sangraba por la boca, llegando a dejarlo tan aturdido en el 10º asalto que el púgil estadounidense se desorientaba en el ring. A pesar de tener la ventaja numérica, a Julio César Chávez solo un milagro podría hacerlo perder, algo que aparentemente sucedió. En el último asalto, a 10 segundos del final, Chávez logró derribar a su oponente. Cuando el árbitro fue a revisar la condición de Taylor, este seguía consciente pero no pudo responder, lo que llevó a declarar un knockout técnico. Fue impactante para todos debido al escaso tiempo que quedaba, y hasta el día de hoy sigue siendo tema de debate. Sin embargo, cuando Julio César Chávez ganó en la revancha que tuvieron un año después, quedó claramente establecido quién fue el mejor en esa rivalidad. Juanma López era un boxeador que había conseguido el título de peso pluma gracias a una racha invicta de 30 combates, derrotando a 12 reconocidos ídolos mexicanos en el proceso. Con esta trayectoria, era comprensible que eventualmente surgiera un retador cultural, y ese fue Orlando Salido. Parecía que entre ambos había una cuenta pendiente, ya que desde el inicio se enfocaron en atacar el rostro del oponente. López aplicaba más presión con su puño derecho, pero en el cuarto asalto Orlando desplegó una serie de combinaciones extraordinarias que dejaron tambaleante al boxeador boricua. En el quinto asalto, logró derribarlo al suelo. El resto del combate, Juanma intentó mantenerse en pie levantando su defensa, pero sus problemas eran notorios, y en el 10º asalto terminó perdiendo por nocaut técnico. Orlando Salido, who started the hard way and takes his second world championship. Here in Puerto Rico. En el año 2012, López buscó recuperar su título de peso pluma en una revancha, pero solo encontró otra derrota a manos del pugilista mexicano. Su impecable racha de 30 victorias quedó hecha añicos. En su época, Gennady Golovkin y Canelo Álvarez eran considerados los mejores boxeadores de su división, generando una gran expectación por un posible enfrentamiento entre ellos. Sin embargo,
Seguramente nadie esperaba que terminarían protagonizando la trilogía más memorable del boxeo en la era moderna. El primer encuentro entre ellos culminó en un empate de puntos, lo que hizo inevitable la revancha. Sin embargo, un retraso provocado por Canelo generó que Golovkin lo tildara de tramposo y cobarde, avivando así las llamas de la furia entre ambos. Cuando se llevó a cabo el segundo enfrentamiento en 2018, el boxeador mexicano atacó de manera agresiva, mostrando una intensidad pocas veces vista, lanzando una serie de potentes golpes al pecho y la cabeza de su oponente. Golovkin logró tomar la delantera en los siguientes asaltos con sus jabs dirigidos a puntos vulnerables, buscando fatigar a su oponente. Esto llevó al mexicano a protegerse en los últimos rounds, aunque no desaprovechaba ninguna oportunidad para lanzar ataques cuando podía. Al final, Saúl Canelo Álvarez fue declarado ganador de manera unánime. Aunque Gennady Golovkin pudo causar más daño físico, fue Canelo quien logró conectar un mayor número de golpes al cuerpo, estrategia que evitó un segundo empate. En el tercer enfrentamiento en 2018, se repitió el mismo desenlace. Saúl "El Canelo" Álvarez triunfó nuevamente, convirtiéndose en el único hombre que ha derrotado al Triple G del boxeo. Este resultado afirmó la superioridad de México en ese momento del deporte. Es asombroso presenciar cómo luchadores prácticamente imbatibles descubrieron su única vulnerabilidad frente a valientes y audaces boxeadores mexicanos, quienes los derrotaron en numerosas ocasiones con contundentes knockouts. Hay muchas más historias así en el vasto universo del boxeo. Por eso, te invito a suscribirte a Boxeo Élite para mantenerte al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Además, mientras esperas, te animo a explorar otros vídeos del canal. Te aseguro que disfrutarás de un entretenimiento igualmente gratificante.